Miércoles 12 hoy ya. Recuerden ir estudiando también ya de una vez todo. Y saliendo a las 12, aprovechando la hora de atención al estudiante. Entonces vamos a ver ese límite que me encontré por ahí, ¿verdad? Van a ver qué sencillo, y estos límites son muy parecidos a los que salen en exámenes a veces. Tal vez una identidad más hay que aplicar, una identidad menos, un poquito menos de álgebra, etcétera. Entonces, como un límite trigonométrico, si yo lo evalúo, lo primero siempre es evaluar en un límite y ver si es 0 sobre 0 o si lo puedo calcular directamente. Si yo analizo el límite, eso es 0 sobre 0. 0 sobre 0. Tenemos que seno de pi medios es 1 y 1 menos 1 es 0. Recuerden, arriba no importa si es 0. El de abajo es el más importante porque se indefine la función y no podemos calcular el límite. Un límite indeterminado. Pi menos pi, 0. Lo cual quiere decir que tenemos que factorizar, o sea, en este caso la factorización en límites es aplicar esas identidades trigonométricas. Si nosotros vemos el límite, entonces no habría ninguna identidad que aplicar. Entonces la generamos. ¿Cómo la generamos? Aplicando una sustitución. Además, que el límite no tiende a 0. Entonces, como el límite no tiende a 0, la idea es que me quede un límite conocido, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x es 1, o el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x entre x igual 0. Algunos otros límites, o los que son, digamos así, de la familia, de los que ustedes tienen en el PDF que está en Teams, ¿verdad? Entonces, el cambio de variable era muy sencillo, era si x tiende a pi medios, ¿verdad? Entonces, u, la variable que quiero utilizar, va a tender a 0. Eso es de fijo porque lo quiero así. ¿Y por qué? Bueno, porque mi cambio de variable obviamente lo va a tomar de la manera que eso se cumple. Lo va a tomar u igual a x, y era x el número que está a la tendencia, en este caso pi, y el signo contrario. Como está positivo, era negativo. Si en otro caso fuera menos pi, entonces acá sería x más pi. X más pi. Siempre lo mismo. Entonces, x menos pi medios. Y como nuestro límite todo tiene que quedar en términos de u, la tendencia y todo lo que está dentro, sustituyo para x. Si sustituyo para x, perdón, si despejo para x, tenemos que u más pi medios es igual a x. Entonces ya tengo x en términos de u, ¿verdad? Si nosotros también vemos este término que está acá y este otro, son muy similares, ¿verdad? Otra vez, ¿qué es la diferencia entre ellos? Los signos, ¿verdad? El x está negativo, el otro está positivo. El pi está positivo, el otro está negativo. Signos contrarios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso para que queden iguales? El mío truquito es sacar factor común. Entonces, en este que está acá, vamos a sacar factor común, menos 1. Y voy a escribirlo como pi medios, o sea, pi positivo menos x. Voy a escribirlo de esa manera para que nos quede de una vez igual a lo que está dentro del límite. ¿Sí? Y ahora simplemente ese menos que está ahí al lado derecho lo voy a pasar al lado izquierdo. Tomo menos u es igual a pi medios menos x. Y entonces acá lo importante es que tengo u tiende a 0, que eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Que u tiende a 0. Tengo x en términos de u y tengo esa resta pi medios menos x en términos de u. Ahora lo siguiente es reescribir mi límite. Mi límite en términos de u. Entonces vamos a tener el límite. Déjenme hacer esta página un poquito más grande.
Ahora sí, con ese espacio es suficiente para este, creo. Entonces tenemos el límite. El límite cuando u tiende a 0. ¿De quién? Entonces de 1 menos seno de x. Pero entonces seno de u más pi medios. Porque x es igual a u más pi medios. U más pi medios. Eso dividido entre pi medios menos x. Pero pi medios menos x es menos u. Entonces menos u. Y ahora en este que está acá me generé mi identidad trigonométrica, que esa es la suma de ángulos de seno. Entonces vamos a aplicar esa identidad. Este menos que tenemos por acá lo voy a sacar del límite para que no nos esté estorbando ahí o no nos incomode. Como es una constante, lo puedo sacar del límite. Y todo se está multiplicando con el menos 1. Entonces menos el límite cuando u tiende a 0 de 1 menos, y aplico la identidad, sería seno de u por coseno de pi medios, más ahora intercambio los ángulos, sería seno de pi medios por coseno de u. Y entonces, como esto me generó un binomio, o sea, dos términos, le pongo un paréntesis, un cierro entre paréntesis. Entre paréntesis. Y todo eso dividido. Vamos a iniciar la regla por acá. A ver, ¿qué es la regla? Todo eso dividido entre u. Todo eso lo vamos a dividir entre u. Todo eso lo dividimos entre u. Listo, ahora, entonces la idea acá es ver si se elimina algo o no. Que ese fue el problema en el límite anterior, ¿verdad? Que no se nos eliminó nada y se complicó bastante, ¿verdad? Recuerden que cualquier duda la realizan. Entonces, nosotros tenemos coseno de pi medios. Coseno de pi medios ya eso es un valor, ¿verdad? Seno de 1 porque no sé cuánto sub, pero coseno de pi medios lo puedo calcular. Coseno de pi medios eso es 0. Recuerden acá pasar siempre la calculadora a radianes. Coseno de pi medios 0 y acá seno de pi medios 1. Creo que lo dije al revés. 1. Entonces, listo. Ahí se me va a cancelar esto que va a resaltar en rojo, ¿no? Seno de u por coseno de pi medios. ¿Por qué? Porque 0 por seno de u es 0. Eso se nos cancela. Entonces nos va a quedar igual a menos el límite cuando u tiende a 0. ¿De qué? De 1 menos. Se nos cancela lo que está en rojo, ¿verdad? Que sería 0 más 1 por coseno de u. 1 por, voy a escribir aquí en rojo para que quede claro, 1 por coseno de u. 1 por coseno de u es coseno de u. Coseno de u. Eso entre u. Miren qué sencillo, simplemente es aplicar la identidad y el límite cuando u tiende a 0 de 1 menos coseno de u entre u, eso es 0. Entonces menos, que está por fuera el 0, perdón, el menos que está por fuera y el 0. Le pongo el menos, aunque en este caso no afecta porque es 0, ¿verdad? Pero si nos diera un valor distinto, entonces ahí tenemos que tener cuidado. Recordad siempre menos. 0. Y entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a pi medios de 1 menos seno de x de pi medios, ¿verdad? Si no me equivoco, menos x es igual a 0. 1 menos seno pi medios de x, exacto, ¿verdad? Entonces es igual a 0. Con esa sustitución y aplicando mi suma o resta de ángulos, dado el caso, ya sea coseno o seno, nos va a salir sencillo el límite, ¿no? Simplemente ahí realizamos el cambio. ¿Alguna pregunta o todo está claro? Es igual a menos el límite cuando u tiende a 0. De 1 menos, abro paréntesis,
seno de u. Y lo que dije es que coseno de pi medios es 0. Eso lo puedo calcular porque ya es un número, ¿sí? El seno de u no, porque no sé quién es el u. Coseno de pi medios sí, ya es un número, ya lo podemos meter a la calculadora. Y si lo metemos a la calculadora, coseno de pi medios es 0. Entonces, seno de u por 0. Más seno de pi medios es 1. Igual, lo metemos en la calculadora, en radianes, recordemos, 1 por coseno de u. Poner la regla por acá. Y el u nos queda igual. Va a quedar en el denominador u. Que obviamente si evaluamos se indefine, porque cuando u tiende a 0, abajo es 0, ¿verdad? Entonces, igual, menos el límite cuando u tiende a 0 de 1 menos, otra vez, paso por paso aquí, seno u por 0. Seno u por 0, eso es 0. 0 por algo es 0. 0 más 1 por coseno. Coseno, ¿verdad? 1 por coseno, coseno de 1. Cierro acá. Y entonces eso dividido entre el u. Vean que el u lo vamos arrastrando al final. Ya el u ya está simplificado a lo máximo. El u por aquí. Y entonces nos va a quedar, es igual a menos el límite cuando u tiende a 0 de 1 menos, y entonces 0 más coseno es coseno de u, ¿verdad? 0 más coseno de u es coseno de u. Y nos va a quedar negativo con el menos que está por fuera. Eso es coseno de u entre u. Y entonces ya ahí sabemos que ese límite es un límite básico, ¿verdad? De los que hay que aprenderse. Un límite que tenemos que aprender para hacer el resultado que debemos llegar, ¿verdad? Nosotros ya sabemos estos dos límites, que el límite, eso los tienen que tener presentes, cuando x tiende a 0, de seno de x entre x es igual a 1, o sus similares, x entre seno de x igual a 1, ¿no? Cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x entre x es igual a 0, ¿verdad? Entonces recuerden que ese cambio variable que intentamos realizar ahí, para que u tienda a 0, es para llegar a alguno de estos límites, o los límites, algunos básicos, de tangente x entre x igual a 1, o x entre tangente de x igual a 1, etcétera, cualquiera de esos dos límites, ¿no? ¿Sí le quedó claro, Ronen? ¿Cómo se pone la calculadora en radianes? Vamos a ver. La calculadora es Shift Mod y creo que es 3, donde dice el radian. Vamos a ver por acá. Y entonces simplemente Shift Mod y el 4, que es radianes 4, y ya ahí pasamos la calculadora a radianes. Y luego cuando dejen de utilizar los radianes tienen que devolverlo, ¿verdad? Shift y el 9, que sería limpiar. Ahí pueden la memoria o todo. Yo siempre lo doy el 3, limpiar todo, ¿no? Para que borre todo lo que tiene, todas las variables y todo. Ahora vamos a ver límites infinitos y límites al infinito. Dice, el símbolo, ¿verdad? Como un HRV se lee infinito. Bueno, ustedes ya saben ese símbolo, el colegio infinito. Es de carácter posicional, no representa ningún número real. Si una variable independiente de x está creciendo indefinidamente a través de los valores positivos, se escribe x tiende a 0. Se lee x tiende a más infinito. Perdón, x tiende a más infinito. Si decrece a través de valores negativos, se denota como x tiende a menos infinito. Menos infinito. Entonces los infinitos
significa que va a crecer, que va a crecer, valga la redundancia, o digámoslo así, cada vez más y más grande, número más grande. Usted me da un número, otro número más grande, un número más grande y más grande y más grande. Y el menos es un número cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Si lo vemos en la recta numérica, el más infinito sería coger hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. Infinitamente o cogiendo una cada vez más grande y más grande y más grande. ¿Qué significa eso? Yo sigo cogiendo y cogiendo y cogiendo valores más grandes, ¿verdad? Porque sabemos que los números, eh, digámoslo, no quiero usar la palabra infinito, ¿verdad? Para no hacer referencia con infinitos. Nunca se terminan, nunca se terminan, ¿verdad? Nunca se termina, entonces nunca voy a encontrar uno más grande que otro. Si ustedes me dicen un número, bueno, hay otro. 1000, 1001. Y así sucesivamente, 1.000.000, 1.000.001. O sea, siempre un número grande. Igual con los más pequeñitos. Eso quiere decir que cuando yo sigo caminando hacia la derecha infinitamente, no tengo un límite. No tengo un límite. ¿Sí? No va a tener un límite. Dice, similarmente, cuando f crece infinitamente, o sea, f, recuerden, f es y, f y, o sea, cuando y crece infinitamente y toma valores positivos cada vez mayores, se escribe f de x tiende a más infinito. Y crece tomando valores negativos, escribimos f tiende a menos infinito. Si vemos esto es similar a lo que vimos al inicio, nada más que al inicio que teníamos x tiende a 2 y f de x tiende a 5, por ejemplo, ¿verdad? Ahora es lo mismo, pero con los infinitos. X tiende a más infinito y x tiende a menos infinito. ¿Para qué esto? Porque, ¿qué pasa si yo dejo calentar una placa infinitamente? Obviamente, ese sí tiene un límite. Eso va a tener un límite, porque si yo lo caliento infinitamente, en algún momento eso se va a poner en estado líquido, ¿verdad? Y del estado líquido, me imagino que depende del material, puede evaporarse, ¿verdad? Entonces, un infinito son para ciertos problemas de la vida real. ¿Qué pasa si, siempre doy el mismo ejemplo, ¿verdad? Que es un ejemplo básico. ¿Qué pasa si una población crece infinitamente? Si pongo unos ratones y gatos, ¿qué pasa si los gatos no se comen a los ratones? Los ratones pueden crecer infinitamente, ¿verdad? ¿O qué pasa si empiezan a tener hijos? O lo que pasa si los gatos empiezan a tener gatitos, ¿verdad? Infinitamente. Entonces, en algún momento se van a quedar sin comida. Entonces, cuando la cantidad de gatitos tiende a infinito, su mortalidad va a llegar a cero, o su cantidad de población va a llegar a cero, ¿verdad? Para eso sí nos sirven los límites infinitos, para analizar qué pasa en un tiempo infinito. Tiempo infinito. ¿Qué podría pasar en ese tiempo infinito? Y obviamente con funciones. Dice, nos da un ejemplo acá de cómo va a funcionar. Dice, considere la función f definida por f de x igual a 1 entre x menos 2 para x que pertenece a r menos el 2. Vamos a determinar el comportamiento de la función cuando x tiende a 2, cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Para ello nos ayudamos de la siguiente tabla. Entonces vamos a ver qué pasa. Vean que ya no está definida en 2. Entonces, muy interesante acá. ¿Qué pasa si yo calculo o evalúo la función 1 entre x menos 2? Arriba es 1 porque no va a cambiar. Es 1 y abajo es 2 menos 2 es 0. Que esto lo puedo reescribir como... Yo lo puedo reescribir como constante entre 0. Constante entre 0. Ese límite, así como lo tenemos, o como lo queremos evaluar, ¿verdad? El límite, cuando x tiende a 2, de 1 entre x menos 2, es un límite nuevo para nosotros, porque hasta el momento en la clase hemos visto límites de 0 sobre 0. No hemos tomado de constante sobre 0, que está indefinido. Y tampoco que x tiende a infinito o menos infinito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa acá en esta tabla si analizo por izquierda y por derecha del 2.
Recuerden que un límite siempre nosotros estamos analizando por derecha y por izquierda. Solo que algunos son sencillos que no nos damos cuenta. Que estamos analizando por ambos lados. Por derecha y por izquierda tomo valores más grandes o más pequeños, ¿verdad? No fueron. O más cercanos. Entonces, ¿qué pasa si analizo ahí? En ese caso, estamos analizando ¿qué? En realidad estamos analizando por izquierda, ¿verdad? No estamos ahí sí nos tabla solo por izquierda. Entonces estamos solo por izquierda. Entonces queda 3, de 3 a 2.5, 2.5 a 2.3 y así. Vamos avanzando, vamos acercándonos al 2. Digamos que por aquí está el 2, ¿verdad? Y pongámosle no definido, ¿verdad? En 2 ahí. Solo para tener una idea. Entonces, vean que cuando yo tomo el 1, el 3 es 1. Cuando tomo 2.5 es 2. Cuando tomo 2.3 es 3.3. Cuando tomo 4, cuando tomo 2.25 es 4. Cuando tomo 2.1 es 10. Y cuando voy a tomar el último 2.00001 es este valor. Vean que esos valores en Y, que esto es Y, esto es f de x, Y, van que van creciendo. ¿Qué pasa si tomo 2, y 7 ceros? Ese valor va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. ¿Qué está pasando entonces? Mientras valores más cerca de x estoy tomando, perdón, x igual a 2, las y están aumentando, ¿verdad? Está aumentando. ¿Qué es lo que nos explica aquí? En este caso, cuando x tiende a 2 por derecha, o sea, x tiende a 2, x mayor que 2, la función tiende a tomar valores positivos cada vez mayores. Esto podemos escribirlo como f de x más infinito, cuando x tiende a 2 por derecha. Es decir, el límite cuando x tiende a 2 por derecha de f de x es más infinito. ¿Por qué? Porque sigue tomando valores más grandes. Si yo tomo 2,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos. Eso es en x. ¿Cuánto nos dará en y? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siguiendo el patrón, si no me equivoco, debería ser este. Con 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ceros. Ese debería ser la imagen, ¿verdad? Si no, lo calculan ustedes ahí a ver si es exactamente ese valor. Lo importante es que noten que mientras más se acerque a 2 es más grande. Es más grande el valor de y. Ahora la siguiente tabla es por la izquierda. Analizando por la izquierda. Vean que voy tomando valores cada vez más cercanos a 2. 1.5, 1.6, etcétera, hasta llegar a 1.9939. ¿Qué pasó en este caso? Las imágenes iban o van decreciendo. Cada vez más pequeñas. Recuerden que con los negativos es al revés. Van más pequeñitas. Lo que quiere decir que en este caso f de x tiende a menos infinito. F de x tiende a menos infinito. Entonces cuando yo analicé por derecha y por izquierda, el límite por derecha nos dio más infinito y por izquierda nos dio menos infinito. Otra vez esto de forma intuitiva, ¿verdad? Una forma intuitiva de calcular el límite con la tabla. Vamos a ver si nos presentan la gráfica acá. Ahí está, ahorita nos presenta la gráfica. Eso es por derecha y por izquierda. Ahora nos dice, ahora observe que x, la que tiende a tomar valores positivos cada vez más grande. O sea, si x tiende a positivo infinito. Si x tiende a positivo infinito, valores muy grandes, ¿para dónde van la y? X cada vez más grande. 4, 5, 10, 100, 1000. Las y se están haciendo cada vez más que más pequeñitas, ¿verdad? Se están haciendo cada vez más pequeñitas. ¿Y cercanas a quién? Aquí podríamos agregar otro, que eso lo pueden calcular. Es bueno cuando estamos en la clase que tengan la calculadora a mano para que realicen sus cálculos y ustedes se encuentren. Cuando evaluamos este valor en la función, recuerden que estamos evaluando en esta función, en f de x, 1 entre 10.000 menos 2, eso nos va a dar 0,000 algo.
O sea, cada vez más cercano a cero. Mientras más grande estoy tomando en X, me está dando cada vez más pequeño. Y entonces, ¿qué se concluye? Así, cuando X tiende a más infinito, de la función tiende a cero. Es decir, cuando f de X tiende a cero, cuando X tiende a más infinito. Entonces, en este caso está pasando de que yo cojo valores muy grandes y la función se me está yendo a cero. Se me está yendo a cero. Vamos a ver ahora qué pasa cuando tomo valores muy pequeños. Dice ahora que cuando tomo valores muy pequeños de X, ¿verdad? Menos 3, menos 8, menos 100, 1000. Podríamos probar con menos 10.000 también, o menos 1.000.000. Y entonces eso también se nos está acercando a 0, 0,000998. Entonces igualmente cuando me acerqué o cuando iba caminando mucho por la izquierda, ¿verdad? O sea, cuando tomé X negativos, el valor de f de X es 0. Es 0. Eso tiene sentido porque digamos una sencilla. Digamos yo tengo f de X igual a 1 entre X. ¿Verdad? Si tengo una unidad, digamos que esa unidad represente una pizza. Si tengo 1 entre 2, ¿verdad? Es un medio, o sea, 2 pedacitos para cada uno. 1 entre 3, 3 pedacitos para cada uno. Y así vamos, 1 entre 4. Cada vez es más pequeñito, cada vez es más pequeñito, cada vez nos toca menos porción. ¿Qué pasa cuando yo hago 1 entre 10? ¿Qué pasa cuando hago 1 entre 100? Ese valor de 1 lo estoy partiendo en porciones más pequeñitas. Más pequeñitas. Al igual que está pasando con esta misma función, con 1 entre X menos 2. Estoy dividiendo entre pedacitos más pequeños. Que esos pedacitos cada vez son más pequeños y más pequeños. Y al final casi no nos va a tocar nada de pizza, ¿verdad? No podemos comprar solo una pizza, imagínense, para unas 100 personas o unas 1000 personas. Ya nos va a quedar un pedacito muy pequeño, ¿verdad? Eso es como cuando reparten queque en las fiestas o pastel, ¿verdad? Que les dan una tajadita bien pequeñita para que alcance. Algo así, lo mismo sucede con los límites. Y aquí presentan la gráfica. Con la gráfica es bien sencilla. Porque es importante, acá tienen la función es f de X igual a 1 entre X menos 2. ¿Qué pasaba acá? Que el dominio de f era R menos el 2, ¿verdad? Entonces, cuando ese valor no está ahí en el dominio, en ese valor que estoy quitando de mi dominio, va a ser una asíntota. ¿Qué significa? Que la gráfica nunca va a tocar eso. Nunca va a tocar esa recta vertical. Esa recta vertical nunca la va a tocar. Nunca va a pasar por X igual a 2 ahí. Nunca va a pasar por X igual a 2. Porque obviamente no está en su dominio. Entonces, cuando la gráfica se acerque a 2 por derecha o por izquierda, esa gráfica tiene que subir o bajar. Para eso son los límites. Para indicarme si suben o bajan. En este caso, la gráfica venía acá, pero me topé la asíntota, tuvo que bajar. En este caso bajó. Y en este caso, si lo vemos de derecha a izquierda, ella venía acá y me topé la asíntota y subió en este caso. Puede ser que ambas estén a la misma dirección, ambas suban o ambas bajen, ¿verdad? Y entonces los límites que nosotros estábamos buscando respecto a la gráfica son sencillos. ¿Por qué? Si yo tomo acá, primero, X cada vez más pequeño. Si tomo X cada vez más pequeño, más pequeños, más pequeños y más pequeños, más pequeños, esa función va a venir cada vez más pegadita acá, al eje Y. Y recuerden, perdón, al eje X. Y recuerden que ese eje X tiene una ecuación Y igual 0. Y igual 0. Entonces, por eso el límite cuando X tiende a menos infinito de la función es 0. Al igual para el lado derecho. Igual para nuestro lado derecho. Pero esto aquí al otro lado. Si ahora yo cojo valores más grandes de x, esa función se viene cada vez más pegadita, pero nunca toca ese eje. De las primeras funciones que ustedes vieron con esa propiedad era la función, por ejemplo, la función exponencial. Esta que es creciente, que es acá. ¿Ah? Que esta recta se decía que era una asíntota con el eje Y. Si nosotros tomamos X bien pequeñitos a este lado, nunca iba a tocar al eje Y.
Que en el colegio nos decían, bueno, ¿cuál es la intersección con el eje X? No existe. No existe porque es una asíntota el eje X, ¿verdad? Con ecuación y igual 0. No existe. O función logaritmo, ¿verdad? También esa otra fue que vieron en el colegio. Digamos que el logaritmo natural. Ese es creciente, ¿verdad? En este caso, ella tenía una asíntota acá. Tenía una asíntota, pero acá era una asíntota vertical. En la exponencial era una asíntota horizontal. Acá la asíntota es el eje Y, que tiene como ecuación x igual 0. X igual 0. Esos son a los extremos. Los infinitos siempre actúan en los extremos. Más infinito y menos infinito es en los extremos. Porque es cuando camino mucho hacia la derecha o cuando camino mucho hacia la izquierda. Lo podemos ver así, para hablar de una manera sencilla. Ahora, ¿qué pasa en ese valor? En 2, que es el que estamos analizando acá también, otro límite que nos pudieron analizar. Vamos a ver esto aquí. Cuando yo me acerco acá a 2 por izquierda o 2 por derecha, recuerden que es como ir buscando mis imágenes. Y mis imágenes, mis imágenes, mis imágenes. Allá, ¿verdad? Allá. Pero entonces, mientras más pequeñito 2, mientras más cercano acá, más valor acá, más pequeñito. Ese valor es cada vez más grande, pero nunca lo toca. Nunca va a tocar a esa recta. Igual pasa aquí por la izquierda. Voy avanzando acá con mis imágenes, para acá. Voy avanzando ahí. Tengo la imagen acá, tengo la imagen acá. Sigo ahí. Sigo más cercano a 2, ya sigue bajando, sigue bajando. Sigue bajando, sigue bajando. Muy cercano, ¿verdad? Ahí parece que está tocando, pero no. Y sigue bajando infinitamente. Lo podemos ver con el dibujo, que la gráfica va hacia abajo. Va hacia abajo. Y la otra coge hacia arriba. O sea, menos infinito y más infinito. Más infinito y menos infinito. Entonces en la gráfica es sencillo verlo. Tenemos que ver cómo teóricamente lo resolvemos también, ¿verdad? Sin la gráfica. Ah, bueno, ahí tenemos el ejemplo que les está dando, ¿verdad? Nada más que aquí es fx menos 1 entre x. Fx entre 1 menos x. ¿Aquí qué pasa si yo analizo en 0? Vean que en 0 está la asíntota. Entonces digo, el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función f de x, eso es igual a, si me acerco por 0 por la derecha, la gráfica hacia abajo. Eso quiere decir que es menos infinito. Y ahora el límite cuando x tiende a más infinito por la izquierda, 0 por la izquierda, eso va hacia arriba. Eso quiere decir que va para más infinito. Va para más infinito. Y si analizo en los límites infinitos, o sea, cuando x tiende a más infinito, cuando tomo x bien grandes, esa gráfica ¿dónde se acerca? Se acerca a 0. A la recta y igual 0. Si analizo límite cuando x tiende a más infinito, igual, se acerca ahora a 0 también. Ambas se están acercando a 0. Lo tomo muy grande y muy grande. Se acercan a 0. ¿No? Se están acercando a 0. Vamos a ver ese ejemplo. Está por ahí. Y luego vamos a calcular un límite. Entonces, algo importante de acá, antes de continuar, es que cuando nosotros escribimos el límite, cuando x tiende a 0 por derecha, digamos, de f de x de menos infinito, en ese límite es un infinito. Un infinito no tiene una barrera, no tiene barrera. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad ese límite no existe. No existe. Entonces nosotros si tenemos que justificar un límite, voy a escribirlo aquí en general. El límite cuando x tiende a de f de x, ya sea que nos dé más o menos infinito, ¿verdad? Más o menos infinito, ese límite, para justificarlo, ¿cómo escribimos? El límite
no existe, pero tiende a más infinito. A más o menos infinito. El límite no existe, pero él tiende a más o menos infinito. ¿Qué sabemos? Sabemos el comportamiento de mi límite. Sabemos el comportamiento. O sea, que cuando me acerco por ahí o cuando camino mucho, entonces si la función coge hacia arriba o coge hacia abajo, o qué pasa. ¿O qué pasa? Este A que está acá, este A está representando valores 0, 0 por derecha, 2 por derecha, 5 por derecha, menos 5 por derecha, menos 5 por izquierda, etc. Y más infinito y menos infinito. Esto es válido para cualquier cosa. Entonces el resultado, recuerden, el límite es este. Entonces cuando nos da más o menos infinito es que no existe, pero tiende a más infinito o menos infinito. Depende del resultado que nos dé. ¿Sí? Sabemos el comportamiento de nuestro límite. Recuerden que el límite, como lo explicamos en la primera clase, es como una barrera, ¿verdad? Es como una barrera, una frontera. Entonces, si es de infinito, eso no nos está generando ninguna frontera, ninguna barrera. En cambio, el número 2 sí. Paren 2, paren 5, paren 0, paren 8, etc. Entonces, vamos a ver este ejemplo, esta grafita que viene por acá. Sacar un poquito más. Dice, el límite cuando x tiende a más infinito por derecha. Entonces nos vamos en 1 y por derecha. Vean que ahí nos pregunta por derecha específicamente. Tenemos que tener cuidado cuando nos preguntan el global, ¿verdad? Si nos preguntan el límite cuando x tiende a 1, el límite cuando x tiende a 1 de g de x, ya inmediatamente yo sé que tengo que analizar por derecha y por izquierda. ¿Sí? Que quede claro eso. Entonces aquí nos piden idealmente por derecha. ¿Qué pasa? Cuando me acerco por derecha a 1, la gráfica va hacia arriba. Y aquí en 1 hay líneas discontinuas. ¿Qué quiere decir eso? Esa línea discontinua representa una asíntota. En este caso una asíntota vertical. Una asíntota vertical. Entonces, por lo tanto, entonces el límite va hacia más infinito. Podemos escribir entonces acá de esta manera. No existe, pero tiende a más infinito. A más infinito. Y ya nosotros sabiendo eso, eso también lo podemos escribir de esta manera. Límite cuando x tiende a más 1 positivo, x es más infinito. ¿Verdad? Podríamos decir que esto es un abuso de notación, porque el límite se pone cuando él existe. ¿No? Pero con esto entendemos que él va hacia más infinito. No existe, pero tiende a más infinito. Cuando sean de esta manera, tienen que escribirlo así. No existe, pero tiende a más infinito. No existe, pero tiende a más infinito. Eso es análisis de gráficas. Ahora, por izquierda. ¿Qué pasa con izquierda? Con izquierda, del 1. Ahora es igual, ¿verdad? Hay una asíntota y la gráfica va, pero hacia abajo. Entonces, no existe, pero tiende a menos infinito. Recuerden que cualquier pregunta, realicen la pregunta, ¿verdad? Porque si ustedes no preguntan, yo entiendo que está todo claro, ¿verdad? Porque siempre, por lo general, pasa lo mismo. No preguntan y después andan ahí con las dudas y que no entienden, etc. ¿No? Entonces, esto va para menos infinito. Entonces ahora por izquierda, dice por izquierda, perdón, por derecha de menos 1. Nos fijamos en menos 1 y por derecha. Eso va hacia más infinito. Y ahora analicemos de una vez por izquierda. Por izquierda va para menos infinito. O sea, igual. No existe, pero tiende a más infinito. Y no existe, pero tiende a menos infinito. Copiar esto acá para no copiarlo otra vez. Y ahora el E nos dice el límite cuando x tiende a más infinito de g de x. O sea, cuando voy caminando hacia la derecha.
más infinito. ¿Qué pasa? Vean que la gráfica está muy pegadita al eje X. Eso quiere decir que el límite tiende a 0. Está muy cercano a 0. ¿Qué pasa por la izquierda? Cuando camino hacia la izquierda, cuando tomo X muy pequeñitos. Sigo avanzando infinitamente. Esos valores de Y se acercan mucho a 0. Se acercan mucho a 0. Se acercan mucho a 0. Recuerden que como les mencioné en la clase, a veces las matemáticas son muy abstractas, ¿verdad? Porque aquí el dibujo parece que está tocando, ¿verdad? El dibujo parece que está tocando el eje, pero en realidad no lo toca, ¿verdad? Eso es porque no se puede dibujar, no podemos dibujar ahí cuando X vale 1.000.000. Cuando X vale 1.000.000, en el dibujo se parece que lo está tocando al eje X, pero en realidad no, ¿verdad? En realidad no. También recuerden que la gráfica en realidad no es una línea, la gráfica no es una línea continua, ¿verdad? La gráfica no es una línea continua, sino que la gráfica son un montón de puntitos, todos unidos, y entonces parece que es una línea, pero es un montón de puntitos, evaluando mi función en ese montón de puntitos. En x igual a 1, en x igual a 1.1, en x igual a 0.1, etc. Son un montón de puntitos, entonces esos puntitos me forman la gráfica. Por eso a veces, si usted hace una gráfica muy complicada y la acerca, se ven como segmentos, si algún día lo he hecho. Es como cuando acercamos una imagen y se pixelea. Es lo mismo. Eso es respecto a la gráfica. Entonces vamos a ver ahora qué pasa si tenemos, pero con una función. Si tenemos los límites con una función. Escoger acá. Dada la función y que analicemos el límite. Se nos dice, el límite cuando x tiende a infinito de 3x más 1, de 2x menos 1. Entonces no lo vamos a analizar analíticamente, intuitivamente, o sea, probando los valores, sino más bien analíticamente, utilizando estrategias de cómo resolver un límite. ¿Qué concluimos en los anteriores ejemplos? Que si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a más infinito, de 1 entre x es 0, ¿verdad? Más aún, esto lo podemos llevar a un límite general. El límite, cuando x tiende a más o menos infinito, de una constante k y el x elevado a cualquier exponente, a un exponente a, eso va para 0. Donde K y A pertenecen a R. A R y A diferente de 0. Por si acaso. Vamos a ver. No hace falta que sea 0. Puede ser 0. Si es 0, lo que pasa es que si es 0 va a ser sencillo porque va a quedar algo a la 0. ¿Cuánto es? Algo a la 0 es 1. Entonces aparece el X. Pero no pasa nada. Entonces, si tenemos en general el límite cuando x tiende a más o menos infinito de una constante entre x a la algo, eso va para 0. Otra vez, analizamos el primero. Eso lo que estoy haciendo es, el 1 lo estoy dividiendo en porciones más grandes, cada vez más grandes. 1 entre algo, 1 entre 20, 1 entre 1000, 1 entre 5000. Entonces, ese 1 que lo estoy dividiendo entre una porción muy grande, el resultado final me va a dar una porción bien pequeñita. ¿Verdad? El resultado es una porción bien pequeñita. Y entonces al igual pasa con el 2. Es más, el 2, el x lo estoy elevando a un exponente, aún eso se está haciendo cada vez más pequeño, más rápido. ¿Verdad? Cada vez se hace más pequeñito, más rápido. Y el k es la constante, que puede ser 2, 3, 5, 1000. Pero como son valores bien grandes, en algún momento va a alcanzar esa constante. Si la constante fuera, si k fuera igual a 1000, entonces el x en algún momento va a ser 1000, porque estoy tomando cada vez valores más grandes. 1000, 10.000, 1.000.000, 3 millones,
etcétera. Entonces va para cero. La idea de estos límites, cuando x tiende a más infinito o menos infinitos, va a ser sacar este factor, ir analizando este factor, sacar los factores 1 entre x. ¿Para qué? Para poder aplicar esta propiedad, que constante entre infinito es 0. Vamos a decirlo así en general, constante entre infinito es 0. Constante entre infinito es 0. Constante entre infinito es 0. Esta es la idea. Entonces, para calcular todos estos límites, cuando x tiende a más infinito o menos infinito, vamos a sacar tanto en el numerador como en el denominador el x a factor común. Saco el x a factor común y me va a quedar 3 más 1 entre x. ¿Por qué 1 entre x? Bueno, porque el 1 no tenía x, ¿verdad? Pero cuando yo lo multiplique acá, nos tiene que dar el mismo valor. 3 por x, 3x. 1 entre x, x. X entre 1 entre x, 1. Perdón. Entonces, nos da el mismo resultado. Vamos a verlo acá. Nos tiene que dar el mismo resultado. Por eso es que nos queda 1 entre x. ¿Por qué saqué el x? Bueno, porque en este caso solo teníamos el x. Si tenemos más x con diferentes exponentes, digámoslo así, de manera sencilla, x a la 2, x a la 3, x a la 4, x a la 1. ¿Cuál x saco? Bueno, saco la x de mayor exponente. Por eso podemos decir que es un factor común entre comillas, porque el factor común que sacamos nosotros siempre es el x con el menor exponente. Aquí más bien es el x con el mayor exponente. En este caso, como él solo tiene x en el numerador y en el denominador, entonces saco el x, que es la más grande y la más pequeña. Abajo también saco el x, me queda el 2 y menos, como no tiene x, tengo que ponerlo en x acá. Entonces está listo por ahí, cancelo el x con el x y acá nos va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito. ¿De qué? De 3 más 1 entre x entre 2 menos 3x. Y ahora sí, ¿qué pasa ahí en 1 entre x y 3 entre x? Bueno, aplicamos la propiedad número 1 a la 2. Constante entre infinito es 0. Porque ahora aquí voy a evaluar el límite. O sea, sustituyo el x por infinito. Aquí nos va a quedar infinito y acá infinito. Entonces, constante entre infinito es 0. Esto lo escribimos de esta manera. Tiende a 0. Tiende a 0. Entonces, como ya evaluamos el límite, tenemos que dar el resultado. Entonces damos el resultado y es 3 más 0 entre 2 más 0, que eso es 3 medios. 3 medios. Ese es el resultado de nuestro límite, 3 medios. Entonces, para resolver este límite, esta va a ser la técnica. Sacar la x de exponente más grande tanto en el numerador como en el denominador. ¿Para qué? Para aplicar estas propiedades que puse aquí, 1 o 2, que constante entre infinito es 0, constante entre infinito es 0. Eso es lo que hay que aprender acá, en este límite. Entonces tienen un ejercicio que es muy parecido y vamos a resolver el otro. Vamos a ver algo antes, si lo logran ver. Vean que acá el exponente del numerador del x era 1 y el denominador era 1. ¿Qué resultado nos dio? Nos dio 3 medios, acá nos dio 3 medios, ¿verdad? En ese ejercicio que tienen que hacer, acá el exponente más grande es x a la 3 y en el denominador es x a la 3. Los valores que acompañan son 5 y 4. ¿Cuánto dice que nos da el resultado? 5 cuartos. Bueno, pero entonces en realidad estos límites no van a tener dificultad. Vamos a ver más adelante que los límites de cuando x tiende a infinito y es polinomio entre polinomio son sencillos. Porque depende del grado de la x, nos va a dar el resultado. Cuando los grados de las x son iguales, tanto en el numerador como en el denominador, el resultado del límite va a ser los coeficientes principales. Vean que aquí era en el primero, en el ejemplo 1.7, el x era mayor en el numerador y abajo también. ¿El resultado cuánto nos dio?
3 entre 2, 3 medios. Y en este ejemplo dice que es x al cubo y x al cubo. Y el resultado nos va a dar 5 cuartos. Los valores, es decir, los coeficientes que acompañan a las x ahí. Entonces de esa manera podemos encontrar un límite sencillamente. Por el momento, para este parcial, vamos a tener que hacer todo el desarrollo. Pero ya para el segundo parcial, esos límites no los vamos a calcular, sino vamos a utilizar esas reglas. Vamos a ver en este caso, aquí. Vean, en este caso es el exponente del numerador es más grande que el denominador. ¿Qué pasará ahí? ¿Sí? Menos x0, ¿en cuál? Ah, bueno, es que es 0. Exacto, aquí, me dice aquí, en este. Acá, gracias. Ahí es menos, sí. En este caso, ahí no hay afectación, ¿por qué? Porque era 0, ¿verdad? Solo por eso, es 2 menos 0, 0, es lo mismo. Y nos queda 0 por la tendencia, que 1 entre x, ¿verdad? Por la regla es constante entre infinito es 0. ¿Sí? Constante entre infinito es 0. Igual a abajo es 3 entre x, que es constante entre infinito es 0. Nos da 0. ¿Sí? Seguramente le cambié el signo por eso, porque como es 0 no nos va a afectar nada, ¿verdad? Ahí no nos afecta. Pero el signo no lo podemos cambiar, ¿sí? De la siguiente, igual, la misma estrategia. Vamos a ver. Individualmente sacamos el exponente más grande del numerador como el denominador. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a infinito. El exponente más grande, o la x que tiene exponente más grande es x a la 2, ¿verdad? X a la 2. En el primero me queda un 2. Menos ¿quién? Aquí tengo una x. Entonces aquí lo divido entre x, ¿verdad? Otra forma que lo pueden ver, que a veces les complica, es dividir cada factor entre x. Entre x cuadrado, eso es 2. X entre x a la 2 es x. Luego el 1 entre x a la 2. Ahí no hay nada que cancelar. Por eso nos queda 1 entre x a la 2. 1 entre x a la 2. Bueno, otra forma de verlo. O verificar la multiplicación rápidamente, ¿verdad? Siempre, si son 2, tengo que dejar una para que nos quede el resultado anterior, ¿verdad? X a la 2 por 1 entre x es x. En la parte del denominador, ¿quién es la x con exponente más grande? El x. Entonces saco el x. En el primero, 3x entre x, eso es 3. Más 5 entre x es 5x. ¿Ven? Y otra vez puedo cancelar algo. Nada más que quiera pasar algo. Cancelo. Aquí tengo x a la 2 y aquí tengo un x. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver. Nos queda el límite cuando x tiende a infinito de x, porque eran 2, ¿verdad? De 2 menos 1 entre x más 1 entre x a la 2. Entre 3 más 5x. Entonces, como yo ya simplificamos, ya sacamos el factor común entre comillas, ¿verdad? Puedo evaluar. ¿Qué pasa cuando voy a evaluar? Esto va para 0 porque es constante entre 0. Esto va para 0, constante entre 0. Esto va para 0. Pero este que está acá, ¿qué pasó con ese? Ese es un x. No está 1 entre x, ¿verdad? Entonces, ese no puedo decir que va para 0. Entonces, simplemente eso es infinito, ¿verdad? Porque x tiende a infinito. Estoy realizando una sustitución. Infinito por 2. ¿Por qué por 2? Porque aquí nos dio 0, ¿verdad? 2 menos 0, 2. 2 más 0, 0. Entonces nos queda 2. Y acá recuerden que el x está multiplicando. Y en la parte del denominador nos va a quedar 3 más 0, que 3 más 0 es 3. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a tener infinito por 2? Infinito por 3. Infinitos multiplicado por una constante. Por una constante. Aquí es sencillo. No lo vamos a ver como reglas, porque generalmente lo vemos como reglas de que
si el infinito está multiplicado por una constante positiva y una negativa, pasa esto, ¿verdad? Sino simplemente vamos a analizar los infinitos como la ley de signos. La ley de signos en la multiplicación. ¿Cuál ley de signos de multiplicación? Bueno, que más por más es más. Menos por menos es más. La que sabemos desde el colegio. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Los infinitos funcionan igual con las constantes. Acá el infinito es positivo. Entonces, infinito positivo por 2 que es positivo, por 3 que es positivo, eso nos va a dar positivo infinito. ¿Por qué positivo infinito? ¿Y por qué nos queda el infinito? Porque el infinito se lleva todo. El infinito obviamente es más grande que cualquier valor. Entonces, infinito por 2 es infinito. Infinito dividido entre 3 es infinito. ¿Sí? ¿Qué pasa si el 2 fuera estado negativo? Entonces aplico la ley de signo nada más. Si por ejemplo aquí nos hubiera quedado menos 2. Entonces ya, positivo con negativo, negativo. Y negativo con positivo, eso es negativo. Entonces aquí nos hubiera quedado negativo infinito. Acá nos queda negativo infinito. Negativo infinito. Entonces los infinitos los trabajamos como con la regla de signos. ¿Verdad? Infinito por infinito. Infinito. Positivo con negativo, negativo. Negativo con positivo, negativo. Y negativo con negativo, positivo. Y el infinito le gana a todo mundo, al igual que el menos infinito. ¿Verdad? Entonces, parece lógico porque el infinito es el más grande o el número más pequeño. Entonces, siempre va a ganar él. Pero, ¿qué pasa si en algún momento vamos a tener... Aquí vamos a tener más infinito menos infinito. Vamos a hacer las fáciles primero. Por esto para acá. Vamos a hablar esto. Vamos a ver esto aquí. ¿Qué pasa si en algún caso llego a tener estas situaciones? Infinito más infinito. Bueno, infinito más infinito, eso es más infinito porque sigue creciendo. Eso es una regla. O infinito por infinito. Recuerden que cuando es multiplicación lo hacemos con la regla de signos. Ahora, ¿qué pasa si tengo menos infinito menos infinito? Eso es menos infinito porque son los mismos. ¿Va? Pero vamos al caso extremo que ahora te está escribiendo al inicio. ¿Qué pasa si llega a tener más infinito menos infinito? O sea, si podemos pensar a algo bien grande, le estoy quitando algo bien pequeño, algo que no deja de crecer, le estoy quitando algo que no deja de crecer. Entonces, ¿cuál infinito es más grande? ¿Infinito positivo o menos infinito positivo? ¿El negativo o el positivo? ¿O existirá un infinito más grande que el otro infinito? Ahí estábamos complicados, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Como nosotros estamos viendo problemas, lo que vamos a decir es que esto no está definido. Cuando nos quede algo de esta forma, positivo infinito menos negativo infinito, o al revés, menos infinito más infinito, eso no está definido. No está definido. Entonces tenemos que ver cómo vamos a calcular ese límite. ¿No? Tenemos que ver cómo calcularlo de otra manera. ¿Y cuál va a ser la idea de ese límite? Llevarlo a una forma de multiplicación. Quitar esa suma o esa resta y llevarlo a multiplicación. Voy a corregir esto un poquito aquí. Voy a llevarlo a una multiplicación. Multiplicación o división. ¿Sí? Para poder aplicar la regla de signos. Suma y resta y vamos a tener un poquito, digámoslo así, un poquito jodidos si nos pasa esa situación. De más y menos o menos y más infinito. Cuando se restan o cuando se suman. No está definido.
Ah, bueno, para seguir viendo los exponentes, ¿qué vieron acá? El exponente en este caso del denominador era más pequeño que el exponente del numerador. Ahí en esos casos es la única vez o el único límite que sí hay que calcularlo. Vamos a ver qué nos dice la regla más adelante. Estamos haciendo la introducción. Porque ese límite siempre nos va a dar más o menos infinito. Cuando el de arriba es más grande que el de abajo, ¿verdad? Que el de abajo. Cuando el exponente del numerador es más grande que el exponente del denominador, eso va para más o menos infinito. Si son iguales, el resultado es los coeficientes principales de cada límite. Ahora nos falta ver el caso qué pasa si el de abajo es más grande que el de arriba. Que en realidad si somos observadores ya lo hemos analizado. ¿Va? Ya lo hemos analizado. Bueno, puedo verlo acá. Si ya lo hemos analizado acá, voy a escribirlo aquí en rojo. Si yo lo analizo de esta forma, pongo el límite cuando x tiende a infinito de x. Pero el 1, ¿cómo lo puedo expresar? El 1, ¿cómo lo puedo expresar? El 1 lo puedo expresar como x a la 0. X a la 0 es 1. Entonces ahí estamos en el caso donde el exponente de arriba es más pequeño que el de abajo. Siempre eso va a ir para 0. ¿Por qué? Porque es una fracción. Si lo vemos otra vez, estoy dividiendo en pedacitos más pequeños. El número de abajo siempre va a ser más grande que el de arriba. Por ejemplo, hagamos un ejemplo más sencillo para introducir esto. Si yo pongo el x acá, x a la 2. Y pongo x a la 5. ¿Cuál va a ser más grande? Obviamente el valor más grande va a ser siempre el que está elevado a la 5. 2 a la 2 o 2 a la 5. ¿Cuál es más grande? 2 a la 2 o 2 a la 5. 2 a la 5, ¿verdad? Entonces 2 a la 2 la estoy dividiendo entre 2 a la 5. Más pequeñito. Va a ser más pequeño, más pequeño. Entonces, por eso es que va para 0. Porque estoy dividiendo entre un número más grande. Lo mismo, pero con el 1, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo para que... Entonces vean acá que dice 5x a la 2 más 6x menos 1, x al cubo menos x a la 2 más 3x. Es el límite con solo así. Yo veo el exponente, el de abajo es más grande, el límite tiende a un infinito, eso tiene que ir para 0, sin hacer nada. ¿Sí? Sin hacer nada. Entonces, ahora vamos a resolverlo para ver si evidentemente o nos da 0 o no. Si funciona la red. Entonces, igual, siempre lo mismo. Sacar la x como exponente más grande tanto del numerador como el denominador. X a la 2, 5x más 6 entre x menos 1 entre x a la 2. Eso dividido entre el denominador, también saco la x con exponente más grande, que sería en este caso x a la 3. X a la 3, que nos va a quedar 1 menos x, ¿verdad? Para que nos quede x a la 2 más 3 x a la 2. Y el límite cuando x tiende a menos infinito. Y entonces cancelo este con este. ¿Qué pasó? Que en el denominador nos va a quedar un x. Nos va a quedar el límite cuando x tiende a menos infinito. De arriba que nos quedó 5 más 6x menos 1 entre x a la 2. Eso dividido entre x, 1 menos 1 entre x, más 3x a la 2. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa acá cuando evalúe el límite? Vea que yo evalúo el límite cuando ya sacamos la x como exponente más grande, tanto del numerador como el denominador.
Entonces esto va para 0. Este va para 0 porque es constante entre infinito. Este va para 0 porque es constante entre infinito. Y este va para 0 porque es constante entre infinito. Entonces evalúo el límite, ¿verdad? Este sería un infinito aquí. Un menos infinito, ¿no? El menos. Y entonces nos va a quedar acá 5 arriba, ¿verdad? 5 más 0, 5. Y más menos 0, 5. Menos infinito ¿por qué? 1 menos 0, 1. Y 1 más 0, 1. Pues 1. ¿Qué va a pasar acá? Al final tenemos en el denominador, si lo analizamos paso por paso, negativo por positivo, eso es negativo. O sea, nos queda negativo infinito. Y 5 entre infinito, ¿verdad? Nos va a quedar 5 entre menos infinito. Que eso al final de cuentas es que constante entre infinito. Constante entre infinito es 0. Ojo, que si ustedes ponen bastante atención, yo siempre digo constante entre infinito. No digo infinito positivo e infinito negativo. O sea, la regla vale, no importa si es el positivo infinito o el negativo infinito. Constante entre infinito es 0. Constante entre infinito es 0. Eso que señale ahí en rojo no es ni necesario porque lo que encerré en rojo, perdón, lo que está encerrado, ya sabemos que el infinito le gana a todo mundo. Y no importa si es positivo o negativo infinito, que siempre nos va a dar lo mismo. Por ejemplo, si yo me hubiera equivocado acá y pongo más infinito, nos iba a dar 0. ¿Verdad? Nos iba a dar 0. El resultado no iba a cambiar ahí. Claro que por ahí hay un menos que lo estamos perdiendo, ¿verdad? Que en este problema no afecta, pero en otros sí podría afectar. Vamos a escribir el negro acá, aquí rojo. En otros problemas sí podría afectar. ¿Hay preguntas? ¿Está claro? Sí, Roy. 13. Sí. En la primera parte, ¿cuál sería la primera parte? ¿Esta? ¿O esta otra? La primera. Ajá, y lo que hicimos fue sacar el x con exponente más grande, que era el x al cubo, ¿verdad? El x al cubo. Una forma, para que lo entiendan, ¿verdad? Ya que con la práctica lo van a ver bien sencillo, es hacer esto. Yo saqué el más grande que era el x, ¿verdad? Ahora voy dividiendo cada factor por x al cubo. Entonces, x al cubo entre x al cubo, ¿cuánto es? 1. Por eso nos queda el 1 ahí. Luego, el segundo factor, que es x a la 2, dividido entre x a la 3. Cancelo 2 con 2 y nos queda un x. Nos queda un x. Ahora el último es 3x. Tengo una y una, entonces cancelo una con una. X a la 2. Por eso nos queda ese resultado ahí. ¿Sí? Simplemente lo que debemos pensar es que nos quede equilibrado, ¿verdad? Digamos, tengo el 2, x a la 2. ¿Cuánto nos hace falta para llegar a 3? Una, entonces por eso pongo solo una x. Acá tengo, vamos a hacerlo con el mismo color, verde. Aquí tengo solo 2x, ¿verdad? X a la 2. ¿Cuánto me falta para llegar a x a la 3? Una, entonces pongo un x. En el último tengo una x. ¿Cuánto me hace falta para llegar a x a la 3? 2, entonces pongo acá. En la primera, si analizamos la primera, tengo x a la 3. ¿Cuánto me falta para llegar a x a la 3? Ninguna, entonces por eso no pongo nada. No pongo nada de división, ¿verdad? Pero recuerden que ahí siempre tiene que quedar un 1 porque es multiplicación. Es una multiplicación. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa ahora con este tipo.
Vamos a ver qué pasa ahora con este tipo de límites. Ahora viene raíz. Ahora no es tan fácil de polinomio con polinomio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Tenemos una raíz menos 2x. Eso es igual, seguimos la misma idea. Sacar el exponente más grande, pero en este caso solo en el numerador porque solo tenemos la parte de arriba. La idea de nosotros es siempre eliminar ¿qué? Siempre queremos eliminar la raíz, ¿verdad? Entonces busco cómo eliminarla. O cómo hacer más sencilla esa raíz, ¿verdad? Y recordar que este es un límite cuando x tiende a un positivo infinito o ya sea negativo infinito. Tengo que dejar los términos constante entre x para poder aplicar constante entre infinito, para que todo eso sea cero, ¿verdad? Entonces, dentro de la raíz tengo el factor x al cuadrado. Dentro de la raíz tengo el factor x al cuadrado más 5x. Entonces, ahí mismo, dentro de la raíz, voy a sacar la potencia más grande que es x a la 2. X a la 2, ¿qué me va a quedar? Un 1 más 5. ¿Cuánto le hace falta al x para llegar a x a la 2? Una x. Más, aquí tengo ninguna x, o sea, 0x, me hacen falta 2x. Todo eso, voy a borrar esto por acá. Todo eso dentro de la raíz. La raíz. Ven que en realidad esto es álgebra. En realidad nosotros somos álgebra y el método de sacar el exponente más grande. Eso es lo de cálculo. Saber que es sacar el exponente más grande, la x con el exponente más grande. Lo demás lo que estamos haciendo es pura álgebra. Saco acá y menos 2x, que queda por ahí. En este factor no saco nada porque solo tiene el 2x, ¿verdad? Pues no hay nada que sacar. ¿Para qué saqué el x a la 2? Bueno, porque estamos en presencia de una raíz cuadrada. Si tengo una raíz cúbica, tengo que sacar un x al cubo. Si tengo una raíz a la 4, un x a la 4. Si tengo una raíz quinta, un x a la 5. ¿Para qué? Porque yo sé que ahora como el índice de la raíz y el exponente de esta x es 2, esa x puede salir de mi límite. Puede salir del límite. Puede salir del límite. Y aquí hay algo importante. Cuando esa x sale del límite, es muy grande. Esa x sale del límite, sale con valor absoluto, ¿verdad? Eso es algo que siempre se los olvida. Eso en general, cuando nosotros tenemos la raíz de x a la 2, eso siempre sale como valor absoluto de x, siempre. Porque yo no sé si la x es positiva o negativa, ¿verdad? Eso no lo sabemos. No sabemos eso. Debido a que, por ejemplo, el 4 lo puedo expresar como 2 a la 2. O 4 lo puedo poner como menos 2 a la 2. Entonces por eso tiene que salir más y menos. Están las dos opciones. 2 y menos 2. Que eso lo ponemos con valor absoluto. Y lo demás lo dejamos igual. Sacamos lo demás igual. Nos va a quedar entonces 1 más 5x más 1 entre x a la 2 raíz menos 2x y el límite. Entonces ahora tengo que quitar ese valor absoluto de ahí, de mi límite, ¿verdad? Entonces nos recordamos de la propiedad de valor absoluto o de la definición más bien. El valor absoluto es x si x es mayor o igual que 0. Es menos x si x es menor que 0, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahí? Bueno, uno dice, no tengo x mayor. Pero claro, tengo x que tiende a infinito. O sea, x bien grandes, estoy tomando x bien grandes. Por ejemplo, si alguien dice, voy a agarrar menos 1000. Pero claro, el x tiende a más infinito. O sea, se tiene que seguir caminando hacia la derecha. Menos 1000, menos 100, menos 10, menos 5, menos 1, 0, 2, 3, 4, 5, 1 millón. O sea, siempre cuando x tiende a más infinito, vamos a agarrar hacia el lado positivo. Lo que quiere decir acá que el valor absoluto de x es x. Valor absoluto de x es x.
Entonces, ¿qué pasa si el límite en dado caso tiende a menos x? Valor absoluto de x es ¿qué? ¿Qué puede ser? Alguno que me diga. ¿Tendría que ser qué? ¿Y por qué? ¿Qué resultado nos tendría que dar ahí? ¿X o menos X? ¿Y por qué? Gretel, ¿por qué? ¿Qué resultado nos daría Gretel? Valor absoluto de X cuando X tiende a menos infinito. Si cuando X tiende a más infinito, es positivo porque estoy cogiendo X muy grandes. O sea, en un momento esa X va a tomar valor de 1000, de 1.000.000, de 5000. Y esos son valores positivos, ¿verdad? Entonces, valor absoluto de X, cuando X tiende a menos infinito, ¿cuál tendría que ser el resultado? ¿X o menos X? Gretel, ¿cuál sería el resultado? Bueno, parece que Gretel no sabe o está dormida. ¿Fabricio? Estoy en duda. X, algo. Fabricio, menos X. Recuerden que siempre es mejor que abra el micrófono porque no siempre estoy cambiando la pantalla donde llegan los mensajes de Teams. No, porque no puedo ver la pantalla de mensajes y acá donde estoy escribiendo. Entonces es mejor que siempre abra el micrófono. Que no les dé vergüenza. Entonces en ese caso va a ser menos X, exacto, como escribió Fabricio por ahí. Fabricio era, ¿verdad? Fabricio, sí, menos X, ¿verdad? Porque ahora, cuando el límite es menos infinito, en un caso, cuando estemos analizando ese límite, va a ser menos X. ¿Por qué? Porque ahora estoy tomando X bien pequeñitos. Otra vez, todo el mismo ejemplo. Si es X cuando tiende a menos infinito, tengo que ir caminando hacia la izquierda respecto a mi recta numérica. Entonces, si tomo 5000, tengo que ir caminando hacia la izquierda. 5000, voy bajando 1000, 100, 20, 15, 10, 1, 2, 0. Voy bajando ahí 0, menos 1, menos 2, menos 4, menos 100. Y ahí voy a llegar a obtener los valores negativos. O sea, en ese caso, el valor absoluto de X es menos X. Ahí es donde hay que tener más cuidado porque si a alguno se le olvidó aquí, se me olvidó poner el valor absoluto. Acá, digamos que no va a tener un efecto. No va a tener ningún efecto. Porque al final era X. Pero si es menos infinito, sí. ¿Eh? Siempre lo van a tener que poner acá con valor absoluto. Para saber si en realidad ustedes sí saben lo que están resolviendo o fue casualidad que les quedó. Si es una pregunta de desarrollo que viene así, tienen que hacer este paso. Poner valor absoluto y luego quitárselo. Porque así me doy cuenta si en realidad saben si sale con valor absoluto o simplemente pusieron el X porque se los olvidó y de pura suerte, pura coincidencia nos da X, ¿verdad? Y entonces lo demás queda igual. Ese es el problema ahí. Lo demás va a quedar igual. 1 más 5x más 1 entre x a 2. Es igual a... Y entonces, como analicé anteriormente acá, en esto que encerré en verde, ¿qué puede pasar? Que se nos complique cuando tengamos sumas y restas de infinitos.
Lo ideal es tenerlo todo en productos, o sea, multiplicaciones o también divisiones. Siempre y cuando se pueda voy a intentarlo, dejar todo en productos o en divisiones. Vean que acá yo tengo este factor de aquí y este otro factor. Entonces, ambos tienen en común que el x. Ahora voy a sacar factor común el x. El factor común que sabemos, ¿verdad? Normal. Sacando el x a factor común nos va a generar un producto. Un producto de la raíz 1 más 5x más 1 entre x a la 2 raíz menos 2. ¿Cierto? Y ahora sí, entonces, ya cuando tengo todo en producto, todo bien bonito, empiezo a evaluar. Acá, cuando ustedes evalúen, tienen que dar el resultado. Tienen que darme el resultado. Usualmente evalúan y dejan las X por ahí y siguen trabajando y el límite se les hace bien sencillo. Ahí eso es totalmente incorrecto. Siempre cuando ustedes evalúan el límite, ya tienen que dar la respuesta. Ya tienen que dar la respuesta. Si ustedes evalúan y no dan la respuesta, de ahí en adelante todo va a estar malo. Todo va a estar malo. Entonces evalúan y tenemos que dar la solución. Es acá. 5 entre x, o sea, constante entre infinito, eso es 0. Ven, siempre es la misma idea. Que nos quede constante entre infinito. Constante entre infinito, 0. Acá es una multiplicación. Y aquí el x es infinito. Entonces evalúo. Es infinito. ¿Qué nos quedó entre paréntesis? ¿La raíz de quién? De 1. Porque lo demás es 0. Menos 2. ¿La raíz de 1 cuánto es? 1 menos 2 que está por fuera. 1 menos 2, eso es menos 1. Y aquí multiplicación en medio, ¿verdad? Porque se estaba multiplicando. Y entonces, como el divido infinito por un número es positivo con negativo, eso es negativo. El resultado es negativo infinito. Recuerden que ya cuando tenemos multiplicación es tabla de signos. Positivo con negativo es negativo. Y entonces, en general, este límite que lo voy a escribir un nombre L, ese límite es igual a menos infinito. Recuerden que siempre lo hablamos así, rápidamente, L es menos infinito, pero sabiendo que el límite no existe, pero tiende a menos infinito. Tiende a menos infinito. Bueno, si no hay más, si no hay preguntas, entonces continuamos. Entonces, recuerden, otra vez lo vuelvo a repetir. Si tienen alguna duda, no se queden con la duda, ¿verdad? O si sienten que voy muy rápido, me dicen, ¿verdad? Porque si no me preguntan, yo siento que van entendiendo. ¿Sí? Y veo que hay apenas 13 conectados hoy. Bueno, tal vez por problemas de internet o algo, pero recuerden. Está más de decir, pero acá en el curso no se regalan puntos ni nada, ¿verdad? Esa es la nota que ustedes obtienen. Si en el examen alguien tuvo un 0, va a tener 0 en el examen, ¿verdad? Hay que estudiar bastante y si tienen dudas, aprovechen las horas de atención y pregunten siempre. Pues los veo muy... Estas clases siempre han estado muy callados, no preguntan mucho, no nada. Lo que quiere decir, para mí, si no preguntan, que entienden. Recuerden, aquí no vamos a hacer tantos ejemplos porque ustedes tienen también lo que tienen que trabajar asincrónicamente. Recuerden que el trabajo del portafolio es trabajo asincrónico que tiene valor porcentual y además el trabajo que ustedes tienen que hacer viendo los videos y estudiando lo de la guía. De hecho, como mencioné ahora con el estudiante que asistió a horas de atención, las guías siempre van un poquito más adelantadas que las clases de nosotros.
por, por situaciones de que la clase es el miércoles, ¿verdad? Miércoles y viernes. Pues para hacer la tarea seguramente tienen que revisar las guías antes. Este problema que está acá, vamos a ver su solución, nada más, para que vean que es similar. Acá dice límite cuando x tiende a menos infinito, tenemos una raíz y ahora pero en una fracción. En una fracción. Entonces igual, vamos a sacar el exponente más grande arriba y más grande abajo. Entonces como vemos que es una raíz cuarta, saco x a la 4. Vamos a sacar x a la 4. Sacamos el x a la 4 dentro de la raíz. Y nos va a quedar 3. ¿Por qué solito el 3? Porque teníamos x, 4x. ¿Cuánto necesito para completar? Ninguna. En el otro tenía 2x. Entonces nos hace falta para completar 2. Por eso nos queda 2 entre x a la 2. En el 1 teníamos 0x. Entonces nos hacían falta 4x. X a la 4. Menos 1. Y aquí nos vuelve a recordar lo que estaba comentando. ¿Verdad? Si n es par. ¿Verdad? Si n es par nos sale con valor absoluto. Ese problema solo lo tenemos cuando el índice es par. Cuando el índice es par. ¿Verdad? Por el problema este de que si tenemos otra vez el mismo ejemplo, menos 2 a la 2 es 4. Pero 2 a la 2 es 4 también. ¿Verdad? Siempre y cuando sea par, ese negativo se pierde. Se pierde negativo. Entonces si es 2 a la 2, a la 4, a la 6, a la 8, etcétera, se pierde. Y entonces sacamos con valor absoluto. Sacamos con valor absoluto el x. Y ahora en este caso contrario criterio, como x crece a través de los valores negativos, o sea, cada vez más pequeños, o voy caminando más hacia la izquierda, el valor absoluto de x es menos x. Entonces, valor absoluto de x es igual a menos x. Es igual a menos x. ¿Cuál es el siguiente paso? Si ustedes analizan bien, son los mismos pasos. La estructura es la misma. Lo que está cambiando son los valores. Pero siempre es la misma estructura, el mismo pensamiento. Sacamos el exponente más grande del numerador y del denominador. Acá no van sacando el exponente más grande del denominador, ¿verdad? Simplemente porque ellos no quisieron. Pero vean que más adelante lo hacen. Ustedes bien lo pudieron sacar desde el primer paso. Desde este paso. Voy a escribir como número 1. Desde ese paso no hay problema, ¿verdad? No habría problema. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Sacar factor común. ¿Dónde? Sacar factor común en este monomio y acá, en ese otro monomio. El factor común para límites infinitos. O sea, el x con mayor exponente. El 1 no tiene x. Ah, bueno, pero pongo, ¿cómo lo voy a escribir? 1 entre x. ¿Para qué hacemos eso? Para evitar las sumas o restas. Quiero que todo me quede como multiplicación. Para poder aplicar luego la ley de signos. La ley de signos. La ley de signos. Entonces sacamos ahí el x a factor común. Cada término. Y en el de abajo también. El x más grande nos queda el 2 menos 1 entre x. Vean que podemos cancelar el x con el x en este caso. Y ya lo tengo simplificado a lo máximo. Ahora, ¿qué es? Evaluar. Vean que igualmente dejan todo el resultado una vez. Esto tiende a 0. Esto tiende a 0. Este tiende a 0. Porque es constante entre infinito. Y ese tiende a 0. ¿Qué nos quedó simplemente? Nos quedó, voy a escribirlo aquí en color verde. Antes de escribir el resultado final. Nos quedó menos la raíz cuarta de 3. ¿Más qué? Más puros ceros. Más 0, más 0, más 0. Son 2. Son 2 dentro de la raíz y 1 por fuera. ¿Ya? Entonces más 2 menos 0 entre 2. Que eso efectivamente, como todo es 0, nos da menos raíz cuarta de 3 entre 2. Raíz cuarta de 3 entre 2. Ahí tenemos el resultado. Vean que entonces evaluamos y de una vez el resultado. Y entonces ahí tienen unos ejercicios para que practiquen.
Y vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en este ejercicio. Este que sí ya es diferente. Dice que tenemos, ejemplo, 1.76. El límite cuando x tiende a infinito de esas dos raíces. Comenzaríamos con lo mismo, ¿verdad? Sacaríamos el exponente más grande de cada factor. De este factor y este factor. Aquí lo trajan por separado, pero es lo mismo. Sacamos el x a la 2 y nos sale el valor absoluto de x, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Saca acá y saca acá. Vamos a escribirlo aquí arriba para que quede más claro. Nos va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito que de x de 2 más 1 entre x más 4 entre x a la 2 raíz menos x de 2 más 3x menos 2x a la 2. Bueno, o según lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? Porque ahí nos dice que es más menos infinito. Dice que nos va a quedar, ¿qué? Dice que nos va a quedar más menos infinito. Más menos infinito. Para lo que no tenemos ningún teorema o ningún resultado que nos permita dar ese resultado, ¿verdad? Como lo hablamos anteriormente. O podríamos hacer un paso más, porque alguno dice, bueno, profe, porque aquí hay factor común. ¿Por qué no sacamos el factor común? ¿Verdad? Que esa es otra forma de determinar que se la voy a dar acá. Si yo saco a factor común, nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito. Bueno, de lo mismo, ¿verdad? De x de todo eso. De 2 más 1 entre x más 4. Eso no me va a caer ahí. Entonces, si yo saco eso a factor común, el x nos va a quedar entonces acá. Si saco a factor común el x, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de x de 2 más 1 entre x más 4 x a la 2 raíz menos 2 más 3x menos 2 x a la 2 raíz. Ahora sí, según nosotros ya lo factorizamos todo. ¿Qué tendríamos que hacer? Evaluar el límite. Si yo evalúo esto es 0, 0, 0 y 0. Y este que está acá es más infinito. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a tener infinito por raíz de 2, ¿verdad? 2 más 0 es 2. Raíz de 2 menos, y al igual en otro caso, 2 más 0, 2. Y 2 menos 0, 2. Y nos queda raíz de 2. Y entonces raíz de 2 menos raíz de 2 es 0. Nos quedó infinito por 0. Esto que está acá eso que está ahí es una forma indeterminada. Es otra forma indeterminada. Una forma indeterminada. Al igual que esta otra. ¿Verdad? Al igual que más infinito menos infinito. O menos infinito más infinito. 0
por infinito. O al revés. Son formas indeterminadas. Lo que quiere decir que no sabemos qué hacer ahí en esos casos, ¿verdad? Si fuera una constante diferente de 0, sí, ahí sí. ¿Verdad? Porque, ¿qué pasa ahí? Si nos vamos a la tabla de signos, pensaríamos, bueno, la tabla de signos, pero el 0 no es ni positivo ni negativo, entonces no cabe ahí. No cabe en esa opción. Viéndolo así, de una manera muy global, muy sencilla, para no complicarnos tanto. No, como el 0 no tiene signo, ¿qué hago con eso? No puedo decir positivo con positivo. Positivo, ¿verdad? O positivo con negativo, no puedo decir. Entonces, 0 por infinito es una forma indeterminada, o infinito por 0. ¿Qué vamos a hacer en esos casos cuando nos presenten esas dos formas indeterminadas? ¿Verdad? Infinito menos infinito, o al revés, o 0 por infinito, o infinito por 0. Vamos a racionalizar. Vamos a racionalizar. ¿Para qué vamos a racionalizar? Para evitar esa forma indefinida. Esa forma indefinida. ¿Cuál es el problema ahí? El problema que nosotros tenemos es acá, que yo tengo raíz de 2 menos raíz de 2, que es 0. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo raíz de 2 más raíz de 2? 2 más raíz de 2, eso es 2 raíz de 2. Ahí sí podríamos hacer infinito por positivo, que es infinito. Entonces es lo que vamos a intentar en este caso. Entonces, cuando se presenta esta situación, primero racionalizamos y luego evaluamos el límite con el proceso que ya conocemos. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Cómo nos damos cuenta de este proceso? Bueno, hay que tener práctica y practicar bastante para saber cuándo vamos a tener estos límites indeterminados. Generalmente se dan estos casos, cuando tenemos raíces, una raíz, dos raíces, y vean que nos salió la x con mismo exponente. Y acá es signo contrario. ¿Sí? Es un análisis que hay que hacer si no queremos hacer el procedimiento y darnos cuenta que llegamos a una forma indeterminada. Eso es con la práctica. Hay que practicar bastante para poder verlos y diferenciar. Ah, bueno, esta forma es determinada. Vamos a racionalizar de una vez. Listo. Igualmente, si hacemos todo ese procedimiento no lo vamos a perder, ¿verdad? Va a ser muy similar a lo que vamos a hacer. Vamos a ver este. Ya que tenemos para racionalizar, que era por el conjugado. Recuerden que era el mismo, solo que como aquí es menos, aquí tiene que ser positivo. Y lo demás es lo mismo, lo mismo. ¿Para qué era eso? Para completar la fórmula la resta de cuadrados. Esa fórmula, ¿verdad? A a la 2 menos B a la 2. Y eliminar las raíces. Eliminar las raíces. Entonces cuando yo complete me va a quedar el límite. Cuando x tiende a infinito. Voy a eliminar las raíces de una vez. Me va a quedar lo que está dentro de la raíz. El 2x a la 2 más x más 4. Menos 2x a la 2 más 3x menos 2. Si lo dejo así está incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí hay un menos. Ese menos me va a cambiar el signo a todo. Entonces tengo que encerrar el segundo término entre paréntesis. Porque es un trinomio. Pues ese menos me va a afectar a todos los términos. A todos los términos. Y en la parte de abajo recuerden que este factor siempre lo vamos arrastrando. Ya el otro factor siempre está escribiendo. 2x a la 2 más x más 4 raíz. Más esta la gran diferencia. Ese más que está ahí. Más 2x a la 2 más 3x menos 2 raíz. Y entonces abajo cambio. Perdón, arriba. Arriba cambio de signos. Cambio acá. Voy a hacerlo aquí una vez. Menos 2x a la 2 menos 3x más 2. Entonces, luego de cambiar los signos, sumo y resto semejantes. Sumo y resto semejantes. 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado, eso es 0. X menos 3x, eso es menos 2x. Menos 2x. 4 más 2, eso es 6. Pues más 6. Y lo de abajo va a quedar igual. Va a quedar igual. Que vamos paso por paso. Vamos simplificando paso por paso.
Ese es otro problema, que a veces ustedes se complican y intentan hacer todos los pasos juntos o no saben. Vamos analizando paso por paso, ¿no? Nos puede quedar más largo, pero que quede bien. Entonces lo de abajo lo copiamos igual. No hay que hacerle nada por el momento. Entonces lo escribimos acá. Pero escribimos esto aquí. Listo. Ahora sí, ya que racionalicé eso, supuestamente ya se quitó el problema. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo, sacar la potencia más alta tanto del numerador como del denominador. Pero esto que está aquí en el denominador es lo mismo que esto de acá, ¿no? Bueno, de esto de acá. Solo que en vez de ese menos es un más. Aquí vamos, que cuando yo saque ese común denominador nos va a quedar como esto que está acá, donde les presenté la forma indeterminada. X, paréntesis, raíz de 2, más 1 entre X, más 4 entre X a la 2, menos la raíz de 2 más 3X menos X a la 2. Entonces ese proceso nos sirvió para algo. Eso lo puedo reescribir abajo, va a ser lo mismo. Para no estar haciendo todo otra vez todos los pasos. Sacar a factor común el X, como está en valor absoluto y como tiende a infinito es positivo, saco factor, saco el menor, etc. Entonces de una vez lo escribimos. Nos va a quedar acá, vamos a ver. Se las di aquí. Nos va a quedar entonces el X que nos va a quedar por fuera, paréntesis, 2 más 1 entre X más 4 entre X a la 2, raíz. Más esta la gran diferencia. Este más es una de las grandes diferencias antes. Ese más. Más 2 más 3 X menos 2 X a la 2. Raíz, cierro paréntesis. Y arriba es sencillo también. Saco X, que es el único. X me va a quedar menos 2 y más 6X. Y el límite. Bueno, algunos pueden decir, pero ¿por qué el 2 no? Que tiene factor común. Bueno, aquí en este caso no nos interesa porque es un límite al infinito. Entonces no interesa sacar ese factor común entre los números. Solo la X. Porque al final, sea 6 o sea 3, constante entre 3, constante entre infinito siempre es 0. Ya sea el 6 es 0 o el 3 siempre nos va a dar 0. Por eso lo digo en general siempre, constante entre infinito. Entonces no vale la pena sacar ese 3, ese 2 que existe ahí de factor común y que nos quede 1 y el 3 por ahí. Entonces cancelo acá el X con el X. Y nos va a quedar entonces el límite. Todo esto igual. Pero ahora cancelo. Vamos a agregar otra hoja más. Pero no nos cabe acá. Vamos a agregar una hojita más para que quede bien. O simplemente mejor lo aumento. No, se va a escuadrar todo. Vamos a agregar una paginita más. Voy a ver la paginita por acá. Y entonces tenemos ese límite ahí. Borro esta X que se canceló y listo. Entonces nos quedó ese límite. Ya ahora sí racionalicé y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Sacar la potencia más alta y luego entonces evaluamos. Cuando evaluamos es esto va para 0, este va para 0, va para 0, va para 0 y va para 0. Constante entre 0, perdón, constante entre infinito, 0. Constante entre infinito, 0. Y evaluamos, ¿verdad? Como evaluamos, arriba nos va a quedar menos 2 más 0, menos 2.
Y abajo nos va a quedar raíz de 2 más raíz de 2. Esa fue la diferencia. Si aquí yo tuviera un menos, ¿qué nos va a pasar? Raíz de 2 menos raíz de 2 es 0, siempre se nos indefine. Pero al racionalizar cambiamos ese menos por un más. Y esto es entonces menos 2 raíz de 2. Que eso entonces a su vez es menos 1 entre raíz de 2. Y así está bien el resultado. Aunque la calculadora nos va a tirar este resultado. Raíz de 2. Ya racionalizado también. Y entonces así, de esta manera vamos a trabajar estos problemas. Cuando tengamos esas formas indeterminadas. ¿Qué formas indeterminadas? Formas de infinito menos infinito. Menos infinito más infinito. Una forma, dos formas, 3. 0 por infinito. 4. Infinito por 0. Más adelante también vamos a ver algunas de tipo infinito a la infinito. Ya sea más menos, más menos. Más menos, más menos. O podemos tener 6 aquí. 6 vamos a tener formas de 0 a la 0. 7. Infinito, ya sea más menos, todo a la 0. Vamos a tener esas formas indeterminadas. Hasta el momento hemos visto hasta la 4. Hasta la 4. Ya estas de 5, 6, 7 vamos a verlas cuando lleguemos a aplicaciones de la derivada, que nos aparecen límites más complicados y no los podemos resolver con los métodos que conocemos. Con los métodos que conocemos. ¿Alguna pregunta o todo está claro? Que ya vamos a ir terminando, ya llevamos casi 2 horas. Está claro. Entonces, para terminar la clase, vamos a dejar la introducción de definición de continuidad. Es otro tema que vamos a ver ya casi para pasar a derivadas. ¿Qué es la definición de continuidad? Vemos que es algo muy sencillo si sabemos estas tres condiciones. Creo que en el grupo enviaron, el profesor Páez envió un video de estos, ¿verdad? Donde sale el famoso Julio Prof. Aprovecho para decir que tengan cuidado cuando ven algunos otros videos que a veces hacen procedimientos que no están del todo correctos matemáticamente. Entonces, cuando resuelvan un examen, tienen que resolverlo con lo que vimos en clases. Con lo que vemos en clase. Vamos a la definición esta para ir terminando. Definición de continuidad de una función. Se dice que una función f es continua en C. O sea, me están diciendo en un punto. En un punto, esto es muy importante. En C, sí, solo sí, se cumplen las tres condiciones siguientes. Sí, solo sí, recuerden que es de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Y se tienen que cumplir las tres condiciones. Dice, f de C está definida. O sea, C pertenece al dominio de F. C pertenece al dominio de F. Vean que el C que estoy evaluando en la función es donde quiero analizar la continuidad. Luego dice, el límite cuando X tiende. El límite, es un poquito más grande. El límite cuando X tiende a C, el límite cuando X tiende a C de F de X existe. O sea, el límite existe. Existe, recuerden que para que exista tiene que ser un número. Y el 3 es que el límite cuando X tiende a C de F de X sea igual a F de C. O sea, de 1 y 2 existen. Y el 3 nos dice que tienen que coincidir. O sea, el límite tiene que ser igual a la imagen. Recuerden que esto es Y. Que lo podemos ver como un par ordenado C, F de C.
Y esto es un límite. El 2 es un límite que no necesariamente daba la imagen, ¿verdad? No daba la imagen. Esas son las tres condiciones de continuidad. Esta continuidad es muy parecida, o hay problemas muy parecidos al primer problema que resolvieron en la tarea. Primer problema que resolvieron en la tarea. Que hay que analizar el límite por izquierda y por derecha. Entonces aquí es muy importante también recordar este límite, este teorema. El límite cuando x tiende a, vamos a utilizar la misma, c de f de x es igual a un valor ahí l, si, solo si el límite cuando x tiende a c por derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a c por izquierda de f de x y es igual a l. Por izquierda y por derecha nos da el mismo resultado y además, entonces el global es lo mismo. Eso es lo que necesitamos para esta parte de definición de continuidad. Continuidad y discontinuidad de funciones. Con solo que no cumpla una condición, ya la función es discontinua. Entonces, vayan analizando esa definición y apréndesela. Esas tres condiciones para la próxima clase. La próxima clase iniciamos probando qué es continuidad o cuando no, o sea, cuando una función es discontinua. Entonces, las tres condiciones son muy importantes para este tipo de problemas. Vamos a ver, ¿qué hicimos por acá? Sí, profe, estamos bien, solo queda de repasar la clase. Sí, claro, eso es muy importante. Puede ser que el tema parezca fácil, pero también tienen que repasar, ¿verdad? Ahí tienen bastantes problemas. Bueno, tienen carpeta compartida del curso, que hay exámenes viejos, prácticas. Tienen la guía semanal, que está muy buena, con los videos, con definiciones, explicaciones, problemas, ¿verdad? Y las tareas que tienen que ir haciendo. Y además aquí en el documento PDF que nosotros estamos trabajando, también van quedando problemitas por ahí, ejercicios que pueden resolver, ¿verdad? Todo eso es para que no tengan duda de los problemas. Pues si no hay alguna duda en general, estamos terminando por